En este episodio conversamos con el doctor Alejandro Díaz acerca de las preguntas más frecuentes que hacemos las mamás cuando nuestros hijos se encuentran enfermos. Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí Simplemente Somos, sin etiquetas. Hola, estamos en un nuevo episodio de Simplemente Somos Podcast y hoy tenemos el placer de tener al médico Alejandro Díaz, pediatra, especialista en enfermedades infecciosas y que resulta que casualmente es mi esposo. Bienvenido, Alejandro. Hola. Papá de dos hijos Papá de también dos hijos, divinos. que resulta que también son mis hijos. Que además nos ayudan un montón también con este tema que Sí, venimos claro. a trabajar hoy. Alejo, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Me cogieron aquí como desprevenido, pero claro, muy contento de participar y de responder las preguntas que tengan. Entonces, pues, Diana, ¿tienes algunas ideas? Tengo muchas, vamos a empezar con una que además del clima en este momento está Uy, activando un sí. montón y son las gripas y los mocos en los niños, que Eternos. usualmente asociamos con las guarderías, pero que yo insisto en que no solamente tiene que ser del jardín, o sea, el clima, los ambientes, los hermanitos, bueno. ¿Por qué nunca se quitan los mocos? Y la tos después de los mocos, o sea. Bueno, esta es probablemente una de las preguntas que más tienen las mamás y realmente no tiene mucho misterio. Los niños pequeñitos están expuestos todos los días a múltiples antígenos que nosotros llamamos, ¿cierto? O agentes infecciosos, diferentes cosas que hacen que su sistema inmune todo el tiempo esté trabajando, ¿sí? Para desarrollar defensas contra ellos. Entonces, las infecciones respiratorias abundan, ¿cierto? Porque se transmiten de persona a persona y cuando hay temporadas de lluvia, pues los virus tienen como unos picos en donde aparecen durante esas épocas. Entonces, cuando los niños están muy expuestos a situaciones como por ejemplo la guardería, donde hay otros niños que suelen compartir cosas, ¿cierto? Suelen compartir comida, suelen compartir juguetes, suelen tocarse entre ellos, jugar. Todo eso hace que todo el tiempo se estén exponiendo a muchos de estos antígenos que los otros niños traen de la casa, de la exposición con sus padres, de la exposición con sus hermanitos. Y eso es algo que es inevitable. Entonces, entre esa exposición diaria a tantos antígenos y a tantos virus, pues existe la posibilidad de que todo el tiempo puedan estar infectándose y apareciendo síntomas sugestivos de gripa, ¿cierto? Entonces ahí es donde están los mocos, el resfriado, la congestión nasal, la tos, los estornudos y la mayoría de las veces no pasa de ahí. Algunas veces pues esas gripas desencadenan en cosas más complicadas como por ejemplo una infección de los pulmones, una neumonía. Y algunas veces, pues esos virus no son necesariamente respiratorios, sino que también pueden ser gastrointestinales, entonces también dar otros síntomas como el vómito, la diarrea. Bueno, Entonces, hay una pregunta importante y es, ¿los virus tienen como temporadas? Como, uy, estamos en la temporada del moco tal con tal síntoma, o estamos en la temporada del vómito con la diarrea, que después te da moco. claro, y a eso iba, y es que los virus tienen temporadas y todos pueden aparecer en temporadas distintas, pues obviamente durante las épocas lluviosas aparecen más, ¿cierto? Pero un niño normal que esté en una guardería, que tenga un sistema inmune sano, ¿cierto? Puede exponerse incluso más de una vez al mes a estos microorganismos, ¿sí? Sean virus o sean bacterias que causen infecciones respiratorias. Entonces un niño puede perfectamente tener más de 10 gripas en un año y eso ser considerado normal. Si ustedes hacen la cuenta, pues eso quiere Casi decir una todos al los una días. gripa mes. al mes. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces los síntomas de estas gripas, pues digamos que los más agudos o los más
marcados, pues suelen durar 2, 3 días, a los que más les duran 5 o 7 días, pero hay síntomas, por ejemplo, como la tos, que pueden ser muy persistentes e incluso pueden quedarse hasta 3 o 4 semanas después de que aparece la infección. Entonces, pues claro, si tú empatas un virus que te dio tos con otro virus que te dio tos, entonces eso va a dar la percepción de que la tos nunca se va a quitar. Y la tos crónica, pues es un síntoma, digamos que de alarma para muchas condiciones diferentes a los virus, pues puede aparecer en enfermedades como el asma, como en un reflujo gastroesofágico, o puede aparecer en infecciones más serias como, por ejemplo, la tuberculosis, ¿cierto? Pero no es lo usual, ¿cierto? Que eso se presente. Lo más común es que sea por esta exposición repetida y que sea un síntoma persistente de varias infecciones que el niño tiene al año, que finalmente con el pasar del tiempo pues se van a ir resolviendo, y lo único que hay que tener es paciencia. Pero entonces, como ya lo dijimos, estamos todos de acuerdo en que es una cosa que nos angustia un montón a las mamás. ¿Cuál es el proceder en ese flujo de la gripa? Es decir, ¿dejo que la gripa sea libre y se exprese naturalmente? ¿O cómo puedo ayudar a mi hijo a que le fluya más rápido esa gripa? Que usualmente queremos como Solucionar todo ya. intervenir todo. Entonces, o no hay que hacer nada, bajémosle un poquito de angustia. ¿Y en qué momento sí? Por ejemplo, porque te fuiste a hablar de la tos como puede ser normal, y entonces hablaste de asma, tuberculosis, y Claro. ahí pues empieza uno como, Sí. entonces, ¿cuándo es? ¿Cómo lo trato o no? Ujú. Y cuándo empiezo a tener unas señales que ya podrían indicarme un siguiente nivel de esos síntomas. Bueno, entonces, felizmente para los niños, ellos se van a recuperar la gran mayoría de las veces de estos problemas. Tristemente para los papás, esos síntomas se van a demorar en desaparecer. Y los que necesitamos terapia somos los papás. Estamos Po- súper de acuerdo en eso. Porque realmente no hay ninguna receta mágica para eso, ¿cierto? En el mercado se consiguen múltiples productos para la tos. Hablemos de la tos, que es el Ujú. síntoma que más molesta, pues porque finalmente los mocos uno los limpia, pero es que la tos molesta en el día, molesta en la noche. Entonces muchas veces la consulta no es ni siquiera porque el niño está enfermo, sino porque el niño no deja de dormir porque Sí, tiene tos. Entonces, arréglemelo. exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta que muchos de estos productos que venden en el mercado, que pues, ofrecen una variedad de medicamentos combinados para manejar la tos, incluso no se deben dar en niños pequeños, ¿cierto? Porque pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, muchos de estos medicamentos están prohibidos en niños menores de 2 años. Medicamentos que contienen antihistamínicos, descongestionantes, drogas específicas para la tos. Entonces, usualmente lo que recomendamos es hacer cosas más naturales, como pues, mantener la buena hidratación del niño, ¿cierto? Ofrecer bebidas dulces. En niños mayores de 6 meses, por ejemplo, el uso de bebidas pues, a base de miel, ¿cierto? O El miel tierto, pues cada vez lo... jarabes naturales a base de miel, ¿cierto? Son productos que son naturales y que son mucho mejores que los medicamentos que normalmente se consiguen en el mercado para manejar la tos, ¿sí? Ujú. ¿Cuándo preocuparse? Pues lógicamente cuando la tos se acompaña de otras cosas que están ajenas a lo que es una infección respiratoria normal. Entonces yo hablo que si la tos está presente por más de cierto tiempo, y vamos a hablar de 1 o 2 meses, acompañado de otros síntomas como por ejemplo una fiebre que no se quita, o que el niño está perdiendo peso, o que la tos se vuelve más persistente, por ejemplo, con el ejercicio, ¿cierto? O que la tos se acompaña con cambios en la voz, entonces el niño que amanece, por ejemplo, ronco, ¿cierto? Que puede ser un signo de que el niño está teniendo reflujo en la noche. Todo Cambios de eso, color Si cuando hay tome. flema o no, también impacta. no necesariamente, pues porque la flema pues es otro síntoma relacionado con las infecciones respiratorias, que simplemente habla de las secreciones que se producen normalmente en el aparato respiratorio, que cuando el niño tiene gripa pues se producen en más cantidad. Entonces esas secreciones simplemente van fluyendo, ¿cierto? Y pues en general el niño pues o las tose o las deglute, pero en la medida que el proceso se vaya resolviendo, pues esas secreciones van a ir desapareciendo también.
Y decíamos, bueno, también pues un signo de alarma es que se ponga de pronto otro color, pues como con la boquita morada, pues que ya no esté como respirando bien, pues que sea la tos tan persistente, tan fuerte Ah, que bueno, te como el indique hueco en otra cosa, las eso como Sí, costillas. la claro, estos pues son respiración. signos de alarma que les damos cuando los niños tienen los síntomas, pues que son cosas con las cuales deben consultar urgencias. Entonces, sí, pues si el niño se pone morado con la tos, si vomita con la tos y no tolera nada de lo que se le está tratando de dar para comer, si respira más rápido de lo normal, si se le hunden los huequitos de las costillas, pues que eso es lo que llamamos los espacios intercostales. Todos esos son signos de alarma de que una infección respiratoria está en un escalón más allá de lo que es simplemente un resfriado y que debemos tener precaución y consultar al médico. ¿Hay Ujú. manera de prevenir estas complicaciones o simplemente se Pueden dan como al aparecer. azar? Ujú. No, realmente de nuevo, pues forma de prevenir las infecciones respiratorias que ocurren en las guarderías, ¿cierto? O en la cotidianidad, pues básicamente lo único que podemos hacer es pues tratar de tener un ambiente pues limpio en casa, ¿cierto? Minimizar la exposición de los niños a personas enfermas, entonces ahí es donde uno siempre le dice a los papás, pues hombre, si el niño está enfermo, pues no lo manden a la guardería, ¿cierto? Espérense 2 o 3 días a que esté mejor. Obviamente, pues muchas veces los papás no pueden hacer esto Ujú, no hay condiciones. porque pues las condiciones de trabajo, ¿cierto? Y la incapacidad de tener una persona que esté pendiente del niño, pues nos hace que tengamos que dejarlo en la guardería. Pero pues esa sería la medida más importante, pues minimizar la exposición, ¿cierto? A tener una buena higiene de las manos, manejar bien las secreciones respiratorias, pues si es una persona que tiene mocos, que tiene congestión, pues tratar de cubrirse bien cuando va a toser, lavarse muy bien las manos, ¿sí? Y pues digamos que en términos de prevención con intervenciones, pues la medida más efectiva siempre serán las vacunas, que desafortunadamente no tenemos vacunas para todos los virus que pueden afectar a un bebé, ¿cierto? Pero sí tenemos vacunas contra otras infecciones que son muy graves y que pueden mantener a los niños en un mejor estado de salud. Bueno, ya que mencionaste las vacunas, un tema tan importante, te preguntan mucho como, ay, las vacunas sí sirven o las vacunas les va a hacer algo a mis hijos o son Yo he leído tóxicas. mucho que Yo he mejor leído mucho y eso no. no, pues de dónde es que leen tanto y dicen que eso no, o cómo se abarcan a esos pacientes, a esas familias que vienen con esa duda de esta vacuna es buena o no, o la otra familia que dice definitivamente no le voy a poner vacunas a mi hijo porque lo voy a matar. También entendiendo el contexto en el que Sí, estamos, claro. ¿cierto? Sí, eso es pues, un tema muy delicado para nosotros los pediatras porque, a ver, científicamente está demostrado que las vacunas han sido una de las principales intervenciones en salud pública de la humanidad. ¿Sí? El agua potable, las vacunas, los antibióticos son medidas para mantener el estado de salud que está completamente demostrado que sirven y a lo largo de la historia se ha visto cómo las vacunas han disminuido y en algunos casos desaparecido enfermedades tan graves como la tosferina, como el sarampión, como la poliomielitis. Son infecciones muy graves que anteriormente se veían mucho y hoy ya no se ven casi, se ven en situaciones pues, muy particulares y en sitios donde no hay buenas coberturas de vacunación. Entonces, científicamente, para nosotros es muy claro que las vacunas sirven, que las vacunas son seguras y que van a brindar una protección muy adecuada. ¿Cuál es el problema? El problema es que las vacunas han contado con desprestigio de cierta forma en algunos grupos y ustedes saben que muchas veces los chismes, ¿cierto? Tienen más diseminación que la ciencia y digamos que los efectos negativos que aducen a las vacunas han sido más mediados por chisme o por investigaciones mal hechas que han tratado de vender ideas sobre las vacunas que no son ciertas, pero que han quedado en la mente de la gente y que a través de los años han ido creciendo en movimientos que se encargan de diseminar estas noticias falsas y que le hacen mucho daño a las vacunas. Entonces de ahí muchos de estos, por ejemplo,
los componentes con los que hacen las vacunas. Entonces dicen que son tóxicos, que causan autismo, que causan retraso mental, que empeoran enfermedades que los niños tienen, que dejan a los niños bobos, que por ejemplo si yo le pongo 5, 6 o 7 chuzones a un niño al mismo tiempo, le voy a sobrecargar el sistema inmune y entonces el niño se va a enfermar más. Y todo esto está demostrado que no es cierto. Yo, por ejemplo, les puedo ejemplificar con números. Las vacunas que recibe un niño en total tiene más de lo que nosotros llamamos antígenos, ¿cierto? Son alrededor de 100, 150 antígenos, que son las sustancias que estimulan la prevención de la enfermedad. Cuando tenemos el calendario de vacunas normal de un niño de 5 años, eso es el total de antígenos, 150. ¿Ustedes saben a cuántos antígenos se expone diariamente un niño? Diariamente, entre 2.000 y 6.000. Entonces ustedes ven cómo diariamente un niño se expone a muchísimos más antígenos de los que se expone Y después con un venimos esquema de nosotras a vacunación, preguntar por qué no quitan los mocos. con un esquema de vacunación completo. Entonces eso realmente demuestra que así tú le pongas a un bebé 7 vacunas el mismo día, no le va a pasar absolutamente nada al sistema inmune. El sistema inmune No va a ser una no se va a novedad afectar, para no va a él. ser una novedad para él. Entonces eso es muy importante. Con respecto a los productos con los que fabrican las vacunas, pues digamos que el principal problema ha sido que lo han ligado pues, a problemas del desarrollo, autismo. Desde el punto de vista científico, de nuevo, hay estudios con millones de niños vacunados que han mostrado claramente que esta asociación no es cierta. Entonces, pues lo que nosotros tratamos de hacer en la consulta es explicarle desde el lado científico a los papás que las vacunas son seguras y que van a tener un efecto muy positivo en la salud de los niños. Lo que pasa es que muchas veces, o bueno, no muchas veces, pero algunas veces hay papás que son difíciles de convencer, ¿cierto? Y que digamos que en su radicalismo definitivamente no aceptan las vacunas y ese grupo de pacientes que no se vacunan, pues obviamente van a estar en riesgo comparado con otros niños que sí están vacunados. Entonces, en esos ambientes no vacunados es donde aparecen estas infecciones que antes no veíamos, pero que ahora han empezado a reaparecer porque desafortunadamente con el advenimiento del internet, toda la información, de las noticias falsas, pues la diseminación de toda esa campaña negativa contra las vacunas ha aumentado y hoy en día la vacunación es menor que antes. Eso te iba a preguntar, porque una parte que pues he visto yo y he escuchado que, por ejemplo, la gente, pero es que ¿para qué lo voy a vacunar contra sarampión o contra polio si Eso ya no existe. Es un Claro, invento no existen porque han existido las vacunas. Entonces, Entonces, ¿qué les las dices? vacunas Porque mantienen hace poquito se estaban volviendo a salir casos nuevamente de estas enfermedades, Claro, ¿no? nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos una situación, pues, que es una situación social muy triste, pero es cierta, y es la migración de personas de Venezuela. Muchas de estas personas vienen sin vacunas, ¿cierto? Y muchas de estas personas vienen no protegidas, ¿cierto? Se exponen a estas infecciones y, pues, digamos que ocurren porque no están vacunados. Entonces, no es que no pongamos la vacuna porque la enfermedad no existe, es que la enfermedad no existe precisamente porque está la vacuna. Hay un punto en la evolución del control de una enfermedad donde ya se llega a un punto de erradicación de la enfermedad donde uno ya puede decir, puedo dejar de vacunar. Eso solo ha ocurrido con una enfermedad que se llama viruela, ¿sí? La viruela, le pueden preguntar a muchos adultos mayores y abuelos, recibieron vacuna contra la viruela, pues ya no vacunamos contra la viruela porque la enfermedad se considera completamente erradicada o lo que llamamos extinta, ¿cierto? Muchas de las infecciones que hoy en día prevenimos con las vacunas están pues digamos que en un estado de plan de erradicación o de eliminación, pero todavía aparecen en algunas partes. Entonces, esos nichos donde todavía están pueden favorecer que las enfermedades resurjan. Entonces, claro, si hay situaciones donde hay personas que no están suficientemente vacunadas y llega una persona que trae la enfermedad, la enfermedad se va a diseminar como fuego.
Y eso es lo que ocurre, ¿cierto? Y con los brotes que han ocurrido en muchos países recientemente ocurren es por eso, porque la enfermedad llega a una comunidad que no está vacunada y encuentra muchas personas a las que puede afectar. Entonces háganse de cuenta como tener la vacuna es como tener un escudo, ¿cierto? Y si yo tengo el escudo me protejo, pero si no lo tengo, me van a pegar. Pues nos fuimos por un tema que es altamente sensible, lo que tú estabas diciendo, como que aún sigue habiendo mucha polémica alrededor de esto. Creo también, y no sé, Alejo, si con la pandemia de pronto siguen habiendo también personas que están en contra de la vacuna, pero fueron muchos, digamos, los que estuvimos con la conciencia de la vacunación, y no sé si después de eso pudo haberse movido también un poquito esta conciencia de la importancia de vacunarnos. Sí, pero digamos que la enseñanza que nos ha dejado la pandemia en ese sentido, pues es similar a lo que conocemos, y es que las vacunas han sido muy efectivas para salvar vidas, ¿sí? Y los estudios que se han hecho hasta ahora, pues obviamente no tenemos el mismo tiempo de evaluación que otras vacunas que llevan muchos años en circulación, pero en ese tiempo se ha visto que las vacunas han sido seguras y que han sido efectivas, y que hoy en día las personas que se siguen afectando más son precisamente las que no están vacunadas. Entonces, la pandemia simplemente replicó una historia que ya conocíamos, y es que las vacunas sirven, ¿sí? Y que hay que darles la oportunidad para poder tener esa protección contra diferentes problemas, ¿sí? Entonces, cada vez van a ir saliendo más vacunas, porque pues obviamente las que tenemos son para las enfermedades, digamos que más prevalentes, más comunes y más graves, pero la vacuna es una estrategia de prevención muy fuerte, y inclusive para otras enfermedades como el cáncer se están investigando vacunas, porque son formas de impedir que las enfermedades aparezcan, y que ya pues con tantos años de investigación en ellas pues se han demostrado que son útiles. Entonces de nuevo pues yo creo que la pandemia nos volvió a mostrar eso, que lo que pasó con las personas dudosas de las vacunas fue simplemente que se puso como en una escala mucho mayor. De nuevo, pues Sí. la pandemia estuvo en los medios todos los días, todas las horas, todos los minutos, y todos los días aparecían noticias Y de... nos tocó a todos, además. A todos nos tocó, y pues obviamente eso incrementó muchísimo la diseminación de noticias falsas, además que nos tocó pues todo el desarrollo en tiempo real, ¿cierto? Así Pues es. toda nuestra generación nos tocó para muchas de estas enfermedades que ya las vacunas estaban inventadas y no, pues, donde el pediatra y simplemente me la ponen, pero con esta nos tocó ver Mm. en vivo y en directo todos los días cómo salían noticias de sí, están inventando esta vacuna y la están probando y vea que sí sirvió, entonces yo quiero Pfizer, no, yo quiero Moderna, no, yo quiero esta, no, pero que esta le salió tal cosa, y todos los días fue así. Pero ya después de 3 años, estamos cumpliendo 3 años ya de pandemia, ya la Ay, es información está verdad. muy sedimentada, y hay unas señales muy claras de nuevo de que las vacunas han servido para mantener sana a la población. Y eso no quiere decir que no nos dé COVID, nos sigue dando COVID, ¿cierto? Ujú. Pero probablemente por tener la vacuna, la Ya es enfermedad otra. nos da como una gripa como las que Menos conocíamos grave. antes. Súper claro el tema de las vacunas. Ujú. ¿Algo más por decir ahí? No, Súper claro. sí, súper Yo quiero clarísimo. devolverme un Yo- poquito a los síntomas De a los que sí, las sí, mamás sí, les tenemos sí. mucha angustia, El incluso muchos coco. papás también. El coco Hay grande. otro monstruo al que le tenemos miedo, y es la fiebre. Sí. Más o menos se está calentando y ya nosotras estamos un poquito corriendo en círculos porque Sí. a mi hijo le está subiendo fiebre. ¿A partir de cuánto me es fiebre? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que dar? Mitos alrededor de la fiebre, ¿por qué la fiebre es amiga? ¿Qué hacemos con la Bueno, fiebre? También vuelve y juega, la dejamos ser, la eliminamos de nuestra vida. yo quiero contar pues una historia claro, porque pues ser madre, la experiencia de ser madre Con un está pediatra al lado. copaternar pues con un pediatra, pues la experiencia cambia mucho. Entonces, claro, son mis miedos como mamá, como tiene fiebre, pues si está dormido, está dormido.
está dormido, pero tiene mucha fiebre. Entonces yo le decía a Alejo, pues con Samu, que es nuestro hijo mayor, ¿qué hacemos? Lo despertamos, le damos algo. Y Alejo, pues súper tranquilo. Tranquila, lo es tranquilo, Está está dormido. dormido, está bien, déjalo. Y yo, pues, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues, y me da, tú te ríes, porque sabes que era pues como mi frustración y como mi incapacidad, porque uno siempre quiere hacer algo por el bienestar de sus hijos. Entonces, claro, tú tienes unos conocimientos y otras cosas que nos pueden ayudar a sentirnos un poco más tranquilos en esos casos. Claro, pues a ver, la fiebre es un síntoma, así como son las otras que estábamos mencionando ahorita, que simplemente pues se produce porque hay unas sustancias que se liberan en el organismo que le cambian el valor del termostato al cerebro, ¿cierto? Entonces ya no puedo mantener mi temperatura corporal en 37, sino que la tengo que subir a 39. Entonces la temperatura sube y aparecen otros síntomas relacionados con la fiebre, como por ejemplo el escalofrío, Ajá. que simplemente es porque la sangre se va de la piel a todos los órganos internos para poder subir esa temperatura, ¿cierto? Entonces es simplemente un reseteo del cerebro, que está ocurriendo por algo, ¿cierto? La fiebre ocurre porque hay alguna sustancia o algún agente externo, ¿cierto? Ajeno a nuestro cuerpo, que está favoreciendo la producción de estas sustancias y que está haciendo que nuestro sistema inmune trabaje para tratar de controlar la situación, ¿sí? Entonces ahí es donde decimos que pues la fiebre es amiga porque pues la fiebre simplemente es un indicio de que nuestro cuerpo está trabajando para tratar de solucionar un problema, ¿sí? Ujú, Lo que pasa es que la fiebre causa molestia, es ujú. un síntoma muy maluco, pues los niños que les da fiebre, mientras más alta, más maluquera les da, ¿cierto? Y el problema es que tememos que la fiebre termine en consecuencias como por ejemplo la convulsión, que es un síntoma que puede Sí. aparecer con la fiebre. Hay muchos que piensan que la Que puede fiebre aparecer si es muy alta o en no, cualquier incluso puede momento. aparecer si es bajita, o sea, Ok. la convulsión por la fiebre no necesariamente depende del Del grado de grado. la Es temperatura. una predisposición genética. Usualmente es una predisposición genética a desarrollar este tipo de fenómenos. Pero, por ejemplo, otro temor es que la fiebre le va a achicharrar las neuronas a los bebés. Eso pues ya está demostrado que tampoco es cierto. Entonces, claro, uno puede manejar el síntoma, Ujú. ¿cierto? Si el niño tiene pues una fiebre muy alta, ¿cierto? O que tiene mucho malestar, podemos utilizar medicamentos que lo que hacen es darle una señal al cerebro de, hey, vení, tu temperatura no es esta, tu temperatura es esta, bájate otra vez. Eso es lo que hace el medicamento para la fiebre, como resetear el cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si el problema no está resuelto, pues la fiebre va a volver a subir, porque las sustancias van a seguir en el organismo y la fiebre va a volver a subir. ¿Cuándo se va a quitar la fiebre? Cuando el problema se resuelva. Entonces eso es lo que pasa con las infecciones. Las infecciones tienen pues, un periodo de incubación que es el tiempo que se demoran los síntomas en aparecer después de que la persona está expuesta. Tiene un periodo pues como de síntomas, que es lo que dura la enfermedad. Entonces, cada bicho tiene pues como más o menos un promedio de duración de síntomas. Algunas duran 2 días, otras duran 3 días, otras duran 5 días. Y eso es más o menos lo que se demora la fiebre en ir resolviendo, la medida que el organismo sea capaz de combatir pues como ese problema. Algunas veces pues esa fiebre aparece digamos que en infecciones más serias, pero entonces lo que uno tiene que hacer es estar alerta a otras manifestaciones o a otros síntomas que denoten una gravedad más allá de la fiebre. Entonces, claro, pues si el niño empieza a convulsionar, yo tengo que llevarlo a urgencias. Si el niño, además de la fiebre, está vomitando todo lo que come, ¿cierto? Se ve con claros signos de deshidratación, pues que es, por ejemplo, la fontanelita hundida, que no llore con lágrimas, que la boca esté seca, que no esté mojando los pañales, ¿cierto? O que tenga una diarrea que yo le tengo que cambiar 10 veces los pañales en el día, ¿cierto? O sea, todo eso son manifestaciones acompañando a la fiebre que me tienen que decir a mí, pues aquí está pasando algo que yo tengo que, pues, combatir, no solamente en la casa, sino buscar asesoría médica, ¿cierto? Y hay algunas veces, pues, que le tenemos mucho respeto a la fiebre, pues, claramente, si es un bebecito menor de un mes, menor de 3 meses, pues, que no tiene ninguna vacuna, que su sistema inmune todavía no tiene la capacidad de defenderse, o si es un niño que por cualquier situación tiene una alteración en las defensas, entonces que tenga, por ejemplo, una enfermedad grave, pues ya diagnosticada, que tenga que estar tomando medicamentos para combatir alguna de estas enfermedades,
o que tenga, por ejemplo, un cáncer, que en el cáncer las defensas todo el tiempo están bajitas, ¿cierto? Entonces son situaciones donde la fiebre realmente es una alerta muy importante que nos debe llevar al médico más rápido. Entonces, en conclusión, la fiebre es un síntoma que va a aparecer siempre en estas infecciones y que simplemente tenemos que dejarla ser, ¿cierto? Si el síntoma es muy incómodo, manejarlo, ¿cierto? Pero no, digamos que estresarnos por desaparecer completamente la fiebre. Pues no O dar, por tenemos que ejemplo, correr. medicamentos preventivos para que la fiebre no le suba, ¿cierto? Que eso no está bien hacerlo. Ni tampoco correr con la primera fiebre a llevar al niño a urgencia, sino esperar a ver qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Pues vigilar, estar pendiente de los otros signos vitales, de las otras manifestaciones, y si en un tiempo prudencial, que yo usualmente pues sugiero 48, 72 horas, pues que es como en promedio lo que la mayoría de las infecciones demoran en resolver. Si pasa ese tiempo y la fiebre no se ha resuelto, pues consultar al médico. Y tampoco correr a meterlos al baño, o pues, o qué Ay, decís con Lo que pasa respecto es a que eso. el problema o sea, pues uno puede utilizar lo que nosotros llamamos los medios físicos. ¿Cuál es el problema? Que si yo utilizo los medios físicos, lo que voy a hacer es quitarle al niño la sensación de la piel caliente, pero mi cerebro va a seguir con el punto cambiado, ¿cierto? Entonces yo le calmo la sensación térmica al niño, pero una vez pasa esa sensación, es como cuando cuando uno se baña con agua caliente, mientras uno está ahí, uno tiene la Está sensación de calientico. calorcito, ¿cierto? Pero usted se sale y ahí mismo se enfría, ¿cierto? Entonces con la fiebre, si solamente utilizamos los medios físicos, pasa lo mismo. Mi cerebro está en 39, ¿cierto? Y mi piel está en 39. Entonces yo le uso los medios físicos para bajarle la piel a 37, pero mi cerebro sigue en 39. Entonces una vez pase ese efecto, va a volver a subir. Entonces por eso los medios físicos siempre, pues si vamos a utilizar los medios físicos para mejorar la sensación, siempre debemos combinarlo Está acompañada con de el medicamento. medicamento. Pero ahí me queda a mí una pregunta y ya no sé si yo me perdí. Si la idea es dejarla ser, porque ella está defendiendo al niño de ese virus que podría solamente terminar con esa fiebre, ¿cierto? Pero le damos un medicamento para calmar los síntomas, podría estar impidiendo que la fiebre cumpla su función. O sea, podría estar permitiendo que lo que de base está ocurriendo, que me está anunciando la fiebre que está ocurriendo, se Sí, continúe. sí, no, claro, porque es que estos medicamentos no frenan el sistema inmune, ¿cierto? Ajá. Estos medicamentos lo que hacen es, pues como les Que el niño se decía, sienta es mejor. mandarle una señal al cerebro para que disminuya la temperatura, pero igual el sistema inmune va a seguir trabajando, ¿cierto? Estos medicamentos no bloquean el sistema inmune. Entonces, de nuevo, pues uno lo puede utilizar pues con seguridad, ¿cierto? Siempre, pues yo siempre digo que obviamente lo ideal es aconsejado por el médico, entonces, pues si tienen facilidad pues de consultar al pediatra, pues hacerlo, al menos para tener claros los signos de alarma. Obviamente, pues si tienen una atención pediátrica, lo normal es que en la consulta del niño sano, ¿cierto? Se tengan pues como estos signos de alarma para que cuando ocurra la fiebre, pues ya se sepa más o menos qué hacer, ¿cierto? Que no nos coja como desprevenido el síntoma. Pero claro, pues yo soy pediatra, los medicamentos los hemos utilizado aquí en la casa, pues, y realmente, pues, si le dan a uno, pues, Diga, no me eche toda el agua que yo no siempre le digo que lo mejoran deje los dormir. síntomas al niño y pues a uno también le dan parte de tranquilidad. No, claro, pero es que no lo vas a Ajá, despertar para, pues si está No, tranquilo. claro, pues eso claro. de nuevo es lo que hablábamos de estar atentos a los signos de alarma, ¿sí? Pero tú has visto, ¿cierto? Y recientemente lo vivimos como pues nuestro hijo menor tuvo un episodio febril por un cuadro respiratorio y de hecho la misma fiebre se controló sin ninguna intervención. Pues Ujú. pasó la noche, el niño estuvo en la noche con mucha fiebre y pasó lo que tenía que pasar y en la mañana sin darle ningún medicamento pues la fiebre se resolvió, ¿cierto? No es que cuando el niño le dé fiebre va a quedar con fiebre 24 horas seguidas, pues eso tampoco pasa, ¿cierto? Entonces, de nuevo, pues es estar atento a los signos de alarma que ya hemos hablado. Pero entonces es como, uno, entender que realmente la fiebre nos está avisando que hay un proceso debajo Exacto, que está algo ocurriendo. está pasando, estemos alertas.
¿cierto? Y que la fiebre, por tanto, más que asustarnos por la fiebre, es tener claro que algo está ocurriendo y que quizá esa fiebre está trabajando para defender al niño de ese Correcto, proceso. Es decir, no tenemos que salir corriendo en círculos si hay un proceso inicial de fiebre. correcto. Si está descansando o uno lo ve incluso de buen estado de ánimo porque está despierto pero está tranquilo, se puede Esperamos, mantener podemos esto. esperar y seguimos estando atentos a otras cosas pues, que aparezcan. Y si ya hay un malestar, pues como muy recurrente o que ya uno ve el niño muy achicopaladito, pues como, Claro, no, como pues entonces ya si el le... aspecto del niño, pues de verdad es, o sea, Sí, pues como que lo los papás debilitó y conocen está pues a los con... niños y pues claro, como les decía, pues si la fiebre viene acompañada de, pues O que no está es un bebé de 6 comiendo. meses, es un bebé de 6 meses y lleva 12 horas sin pegarse de la teta y no tomar tetero y nada, pues claro, ese niño probablemente se va a deshidratar, hay que intervenir, hay que Ujú, hacer algo, ujú. ¿cierto? Eh, Sí, como que ni tanto que alumbre al santo, ni poco que no lo exactamente, alumbre, como exactamente. observar. Lo que queremos aquí dejar es como podemos observar sin entrar en pánico, estar atentos para ver qué acciones hay que ir tomando. Tú decías cómo consultar al pediatra. Voy a Ujú. ser abogada aquí de los pediatras también un Sí, poquito, porque cuando tú dices esta recomendación frente a la fiebre, pues también es una realidad que nosotras queremos consultar por todo. pero va ligado a lo que estás hablando y yo sé para dónde va la Entonces pregunta, termíneme. ¿cierto? Y es que, claro, tenemos hoy día la inmediatez del teléfono, Sí. ¿cierto? Y la inmediatez del chat, ¿sí? Entonces, pues claro, 37.9, venga, yo le escribo al pediatra, a ver Ajá. qué me dice. Y, ay, ¿qué horas es? Son las 11 de la noche. Ah, entonces, ahí era lo que hablábamos. A consultar al pediatra, ¿cierto? Es consultar, pero respetando también, ¿cierto? Pues digamos que el horario laboral del pediatra es, si al niño le da la fiebre a las 11 de la noche del día de hoy, ¿cierto? Yo puedo estar atento. Si hay algo que definitivamente no me gusta, yo no tengo por qué estar chateando al pediatra, yo tengo que salir por urgencias con mi niño, Ujú. porque me lo tiene que ver un médico, no esperar a que el pediatra me conteste a las 11 de la noche. Pero si es solamente la fiebre y el niño está bien, entonces yo espero hasta el otro día, un horario decente, un Primero a horario ver cómo laboral, amaneció y ¿cierto? después ahí Miro sí. cómo amaneció y ahí sí le consulta al pediatra, ve, mi niño está con fiebre desde anoche, he hecho esto, esto y esto, no le veo nada más, ¿qué hago? ¿Cierto? Además también pues que es muy poca Entonces información una entonces fiebre. eso con toda seguridad, incluso para el pediatra, va a ser mucho más eh, agradable de contestar, ¿cierto? Que le escriban un domingo a las 11 de la noche porque el niño le acaba de dar 38 de temperatura y no ha pasado nada más, ¿cierto? Ujú. Entonces claro, si tienen la forma de comunicarse con el pediatra por teléfono, porque el pediatra, no todos los pediatras hacen eso, algunos pediatras comparten el teléfono de contacto, eso pues ya es una decisión muy Sí, claro. personal de cada pediatra, pero si lo hacen es porque tienen esa confianza pues, con la familia de su paciente para mantener una comunicación en caso de que algo malo pase, ¿cierto? Pero claro, pues nosotros como papás, pues también tenemos que respetar al ser humano que está del otro lado del teléfono y pues si yo puedo vigilar hasta el día siguiente que haya un horario más adecuado para yo preguntar, entonces espero y pregunto. Si no puedo esperar, entonces arranquen por urgencias, porque pues si hay algo que no puede esperar, entonces es que al niño lo Claro. tienen que ver ya, ¿cierto? Y lo otro es que para un pediatra, pues por WhatsApp, una fiebre pues no significa nada, pues uno no puede diagnosticar nada solamente con Claro, la fiebre. esa es otra cosa, pues que muchas veces pues pretenden que uno haga un diagnóstico por un chat Ujú. solamente con 2 o 3 palabras y la gran mayoría de las veces pues hay que evaluar qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, yo no puedo diagnosticar una infección en un oído o en una infección en una garganta a través del teléfono. Tengo que revisar el oído, tengo que revisar la garganta. Yo no puedo hacer un diagnóstico de una infección en la orina sin tener el examen de orina, ¿sí? Entonces claro, pues obviamente de nuevo la invitación es a estar vigilante a otras manifestaciones que acompañen la fiebre, ¿cierto? Y consultar oportunamente dependiendo de lo que vaya apareciendo.
Alejo, hay otra enfermedad, otro síntoma que suele aparecer mucho, que es el de manos, pies y boca. Ujú. Son como unas ronchitas que aparecen en todas partes y pueden ser muy incómodos. Las mamás, obviamente, que si nos angustiamos con los otros síntomas, con este que es tan visual, pues nos angustiamos también un montón. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se contagia? Sí, este es otro virus pues que también se transmite muy fácil pues en ambientes pues de guarderías y colegio y que pues como su nombre lo dice da como unas bombitas, unas ronchitas en las manos, en los pies y en la boca, pues así digamos que se pasan pues como de un lado para otro, Ujú. puede dar mucha fiebre, puede dar mucho malestar. También por ejemplo hay otros virus que pueden dar otros brotes en la piel. Entonces, pues digamos que los signos de alarma son los mismos que hemos comentado. Estos son virus que usualmente se van a aliviar solos con el pasar de los días y que pues más allá de la molestia que causan en general no producen ningún otro problema. Se manejan los síntomas como lo hemos mencionado pues con el acetaminofén o con el Advil y finalmente pues lo que uno debía hacer pues aconsejable es evitar pues llevar el niño a la guardería y al colegio pues para que no transmita la infección a otros niños. ¿Cómo? Porque estás diciendo que hay otro tipo de brotes también. ¿Cómo me doy cuenta que este es el de manos, pies y boca? Porque solamente da en En esas tres general zonas. aparece, o sea, aparece en la región de las manos, en la región de los pies y dentro de la boquita y en los Ujú, labiecitos. ujú, Entonces, pues digamos que es como muy característico, pues digamos que podría confundirse con otras cosas, pero pues es muy visual, ujú. ¿cierto? Usualmente pues cuando le muestran al pediatra, pues uno fácilmente puede identificar como las manifestaciones del virus, pero de nuevo pues usualmente se quita solo, ¿cierto? Ujú. ¿Este da a niños más pequeñitos o también puede Sí, usualmente dar? es niños menores de 5 años. Ok. Y todo lo que hemos hablado, hablamos de vacunas, hablamos de afecciones respiratorias, digestivas, hablamos de la tos. em, ¿Funciona igual el tratamiento con niños un poquito más grandes? Estábamos enfocados más en los niños más chiquitos, más bebés, en los niños de 6, 8 años. Sí, pues digamos que la gran diferencia pues es que muchas de estas infecciones pues tienen su predilección por niños más chiquitos. Eso no quiere decir que puedan afectar a niños más grandes, pero digamos que la gran diferencia es que pues un niño más grande puede hablar, puede ser más expresivo en cuanto a lo que le está pasando. Entonces digamos que le puede dar a uno esa tranquilidad de, bueno, pues puedo estar digamos que vigilando los síntomas y el niño puede estarme compartiendo qué es lo que está sintiendo, pero el proceso de recuperación de la enfermedad en general es el mismo, ¿sí? Ujú. Entonces, no importa la edad, ¿cierto? Obviamente, mientras más pequeño es el niño, pues más le preocupa a uno que de pronto pueda pasar algo grave y de hecho, pues Sí. sí es así, Ujú. ¿cierto? Cuando son bebés menores de 6 meses, obviamente uno es muy cauto, pues y Alerta. muy alerta Ujú. con cualquier síntoma, pero en la medida que los niños van creciendo, pues uno puede estar más tranquilo de que las afecciones en general van a ser pues menos graves y que en la medida que el niño sea capaz de comunicarse, pues uno tiene esa tranquilidad de que puede estar como más pendiente. Alejo, pues nos ayudas a tener un parte de tranquilidad y un manual, digamos, como unas ideas, más bien una ruta a seguir cuando tenemos estos síntomas y que, bueno, las temporadas a veces también de frío y lluvia hace que se aceleren un poquito más y saber que podemos estar tranquilas, observantes antes de salir corriendo, pues ayuda un montón. Muchas gracias. Bueno, no, Diana y Lisa, muchas gracias por la invitación. Espero pues que esto les haya gustado y que para todas las personas que escuchan y ven el podcast, el podcast sea de mucha utilidad. Y bueno, encantado de ayuda de compartir con ustedes y cuando me quieran volver a invitar, Segurísimo. aquí estaré con ustedes. Bueno, esperamos que te haya servido toda esta información que nos dio el doctor Alejandro, que hayas aprendido también y hayas encontrado un poquito de parte de tranquilidad al momento de tener estos síntomas, presentarse en nuestros hijos. Te invitamos a que nos escuches en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon
podcast en todas las plataformas de streaming y que nos sigas en Instagram y en YouTube para que podamos seguir compartiendo, aprendiendo juntas y explorando nuevas alternativas. Chao. Gracias. Do